Ver en este video cómo podemos hacer gráficos con Access. Para poder hacer gráficos nosotros podemos tomar los datos, ya sean de texto, pero fundamentalmente de números, de una tabla, o la mayoría de los gráficos lo hacemos a partir de las consultas, que es donde previamente armamos la consulta con la información, con los datos, para poder luego graficarlo. Yo en este caso preparé una consulta muy simple, que es una consulta de stock, en donde tengo aquí los 7 productos que elegí al azar, en donde tengo un valor, que en este caso sería el stock que cuenta en este momento esta organización. Aquí tengo la descripción de los productos y aquí observo el código del producto y la cantidad. Lo que voy a hacer entonces es crear, y en este caso quiero hacer una observación, que para poder hacer informes nosotros podemos utilizar tanto los formularios como justamente los informes. En cualquiera de las dos alternativas, o mejor dicho, en cualquiera de los dos objetos, nosotros podemos colocar un control que se llama gráfico. Para eso, si opto formulario o si opto informes, voy a ir por la opción de diseño de formulario o diseño de informe. En este caso yo voy a utilizar diseño de informe. Dentro de este nosotros vamos a poder poner en la parte del encabezado el título de lo que vamos a graficar. Por ejemplo, yo voy a poner un control, en este caso, que es el control que corresponde, un segundito, ahí está, a una etiqueta que es el stock inicial de los productos 1 a 7. Son los 7 productos. Esta organización tiene 10 productos, pero estamos haciendo del producto 1 al producto 7. Bien, voy a buscar entonces dentro de los controles el icono gráfico. Acá quiero hacer una aclaración, porque dependiendo de la versión que cuenten ustedes, vamos a tener dentro de los controles la posibilidad de hacer el gráfico, y si no, a partir de la versión 16, nosotros vamos a tener un objeto que está por fuera, ¿sí?, de los controles, que es justamente el gráfico moderno. Afortunadamente contamos hoy con una herramienta un poco más rápida, más versátil que la anterior. Yo lo voy a explicar de las dos maneras, por si acaso hay alguno de los chicos que tenga una versión un poco más anterior a la que estoy usando yo, que es la versión 2019. Es muy simple, lo que tengo que hacer es elegir qué tipo de gráfico. Obviamente que para esto tenemos que saber que tenemos que contar con esa información. Este es un gráfico que solamente tiene una variable, que es el stock, pero podríamos tener en una consulta la cantidad vendida y el stock, o la cantidad mínima y el stock, etc. Yo voy a elegir entonces un gráfico de columnas, y dentro de este columnas, el columnas simples, y voy a delimitar un ancho en donde ahí se va a plasmar el gráfico. Vamos a ver entonces que se abre el panel de configuración. Acá van a ver que el origen de los datos puede ser ya sea de una tabla, de una consulta o de ambos. En este caso voy a seleccionar consulta y voy a buscar mi consulta de stock, que es la que tenía preparada para este ejercicio. Bien, tengo entonces las leyendas del eje de las categorías, o sea, sería el eje que tenemos de manera horizontal, el eje X, pero lo más importante es el eje Y, que es donde nosotros vamos a representar los valores. Entonces acá yo le voy a decir que tengo las cantidades, y ahí voy a poder observar entonces que aparece el gráfico correspondiente. Ahora, vamos a ver que si queda muy pequeño, vamos a agrandar, a estirar para que se vea mejor el gráfico. Eso va a depender del gráfico que tengamos y de los elementos que tengamos. Fíjense que en este caso las descripciones no nos ayudan demasiado porque ocupan mucho lugar. Así todo, yo puedo seleccionar el gráfico para poder buscar el formato, y de esta manera a lo mejor puedo querer cambiar ese color azul por un color verde, rosa, el que, bueno, dentro de la paleta de colores, o puedo elegir dentro de la rueda de colores los colores que me permite. También, si quisiera, podría tocar el gráfico, y dentro de las opciones de formato voy a poder ir al formato de la forma, y en este caso podría elegir un color para el fondo, ¿sí?, o un color dentro de los colores establecidos. Tenemos que recordar también, como habíamos visto el año pasado, o como habíamos visto en Word o en Excel, que nosotros manejamos una paleta de colores que va a estar relacionada
justamente con la paleta de colores o el tema que nosotros hayamos elegido, ¿sí? También va a depender esto de la versión de Access que tengamos. Bien, vamos a poder cambiar el título. Si yo le doy doble clic sobre el gráfico, se va a abrir una hoja de propiedades en donde nosotros vamos a tener una opción que es título del gráfico, y aquí nosotros vamos a poder colocar entonces el título si es que lo pusimos arriba. Si no, lo podríamos dejar sin título aquí, dado que yo ya lo había colocado en la parte superior del informe. Aquí lo había hecho. Aquí podemos insertar la imagen de la empresa, lo que ya hemos aprendido en otros videos. Lo único que tengo que hacer ahora es cerrar, ponerle un nombre a mi gráfico. Yo lo voy a dejar con informe 1 para poder encontrarlo rápidamente, y vamos a observar cómo queda este informe entonces, que es un gráfico. Ahí vemos entonces que tenemos el gráfico que parte obviamente de la tabla, perdón, de la consulta. Esto es importante saber, que todo lo que cambie en las tablas va a cambiar, ¿sí? Por lo tanto, en el gráfico. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Vamos a ir a la tabla stock, la vamos a abrir, vamos a cerrar el informe primeramente, y lo que vamos a hacer es cambiarle al producto, a uno de los productos, uno que más tenía, en vez de 11 le vamos a dejar en 100 para que veamos la diferencia o el valor rápidamente, ¿sí? Y vamos entonces a visualizarlo. Bien, acá cambió a 100 el valor. Lo que quiero mostrar con esto es que todo lo que nosotros modifiquemos, obviamente, como hemos visto, también repercute en este caso en el informe que hicimos. Ahora lo que les voy a mostrar es la creación de lo mismo, nada más que utilizando la otra forma, ¿sí? Que por ahí puede ser que alguno de ustedes tenga una versión, como decía, anterior a esta. También podemos colocarle el título. Voy a entrar adentro de la opción de los controles y voy a buscar el icono de los gráficos. Esta opción es mucho más rudimentaria, en el sentido de que vamos ahora a trabajar con un asistente que nos va a ir guiando paso a paso. Vemos entonces que podemos tomar las tablas, las consultas o ambas, es muy parecido a lo que vimos anteriormente, y aquí vamos a poder elegir entonces nuestra tabla stock, que es la que está previamente, elegimos previamente. Ahí sí tenemos la tabla. Le voy a decir cuáles son los campos que quiero utilizar para la graficación, en este caso nuevamente la descripción y la cantidad. Voy a elegir el tipo de gráfico de columnas, y en función de los datos que tengamos, como como Access sabe que estamos colocándole datos de tipo numérico y datos de tipo texto, va a armar de manera automática el gráfico. De todas maneras, nosotros vamos a poder elegir, vamos a esperar un segundito, está medio lentito, ahí está, ¿sí? Vamos a tener las cantidades, el campo cantidad que está en el eje Y como corresponde, y las descripciones que está en el eje X. Nosotros vamos a poder sacar y vamos a poder armarlo como quisiéramos, ¿no? Podemos mover los valores si tuviéramos más campos, o vamos a suponer que tuviera un stock mínimo y un stock máximo y yo quisiera graficar a ambos, o podría tener las ventas y el stock, bueno, lo que se nos pueda llegar a pedir. Vamos al paso siguiente. Este es el nombre que se le va a dar a el gráfico dentro del informe. Lo dejamos en stock. Y lo que sí tenemos que saber es que no se ve aquí cómo realmente va a salir el gráfico. A diferencia del que acabo de mostrar anteriormente, que ya lo que estoy viendo es tal cual es como va a salir en el informe. Vamos a cerrar. Vamos a ponerle entonces a este informe 2 para que podamos distinguirlo también, y vamos a verlo entonces, y vamos a ver que sí, la realidad es que es mucho más rudimental, este es mucho más delicado, más fino, y ahora lo que voy a tener que hacer es entrar en vista de diseño y hacerle las modificaciones. Para esas modificaciones le tengo que hacer un doble clic a la imagen y me va a llevar a una versión muy pero muy vieja, ¿sí? Es la versión 2007, si ustedes se fijan acá arriba, es la versión 2007 de lo que era Access y de lo que era Excel, en donde yo voy a poder, por ejemplo, donde dice datos, voy a poder modificar, y en donde dice gráficos, voy a poder entrar a las opciones del gráfico para colocarle un título, al eje X o al eje Y, de ser necesario. Voy a tener algunas opciones como para poder ver los valores, ¿sí? O ponerles, por ejemplo, la tabla
con los datos que corresponden a cada uno, en este caso de los productos sería, ¿sí? O sea, tengo algunas alternativas que todavía no tenemos en la versión que mostré anteriormente. También acá podemos trabajar con los colores, ¿sí? Hay diferentes herramientas para poder verificar o poder cambiarlo, ¿sí? Puedo también tocar un elemento en particular, ¿sí? Puedo tocar ese elemento en particular que está aquí seleccionado y le puedo cambiar el color solamente a ese elemento o a ese grupo, ¿sí? Y de esta manera, de una manera muy parecida como lo cambiamos o como le cambiamos las opciones en la herramienta de Excel. Una vez que terminé, vamos a salir de esta parte, salimos de aquí, vamos a guardar esta opción, guardamos, volvemos, ¿sí? a Access y ahora lo vamos a visualizar, vamos a ver el informe 2 y voy a ver entonces que el informe se ha modificado. Lo que tienen que ver es que no se ve tal cual lo vimos allí, porque bueno, justamente miren, tenemos títulos muy grandes, entonces ahí es donde vamos a tener que cambiar esos datos o tal vez trabajarlos con abreviaturas para que el gráfico se distinga de una manera más profesional. También lo que podemos hacer, vamos a entrar en vista de diseño, es justamente tal vez achicarle el encabezado para poder agrandar el gráfico. También lo que podemos hacer es reducir el tamaño de las letras. En este caso lo selecciono, ¿sí? al texto y me voy a inicio y acá vamos a cambiar, a ver, vamos a darle doble clic, acá. Doble clic, toco el texto y vamos a cambiar de 16, lo vamos a cambiar a 12 o a 10. ¿Sí? Y ahí podemos observar que se ve mejor. Lo mismo que en el eje, vamos a cambiarlo a 10 para que se distinga mejor. En este caso la serie la podemos quitar porque no hace falta, lo guardamos, volvemos entonces al modo de edición de Access, cerramos y vamos a ver ahora cómo se ve. De esta manera hay que trabajarlo mucho más porque no se ve realmente en la vista de diseño cómo va saliendo, pero como podemos observar, podemos llegar también a la misma solución. Lo que decía es que en versiones anteriores no teníamos esta herramienta que mostré anteriormente y que por suerte la ha mejorado Access, hacía muchísimo que pedíamos esta opción. Vuelvo a insistir que la posibilidad de poder hacer mejores gráficos está dado con las consultas. O sea, de las tablas no es tan simple obtener datos para poder graficar, pero generalmente la utilización de consultas hace que podamos utilizar muchos gráficos dentro de la misma base de datos. Luego uno lo que tiene que hacer, como vimos en videos anteriores, para hacer menús, llamamos en este caso a un menú que puede ser tanto un formulario como un informe. No habíamos visto esta opción de utilizar un mismo elemento, un mismo objeto dentro de, en este caso, un formulario o un informe.